Bienvenidos sean todos. Qué alegría poder estar aquí nuevamente en un nuevo capítulo del programa Hermanados. Y bueno, hoy día vamos a tener un capítulo extraordinario con dos grandes invitados. Así que quiero invitarte a que puedas disfrutar, así como lo voy a hacer yo, de este tremendo capítulo. Y para comenzar, me gustaría que pudiéramos analizar las palabras que están dentro de la Escritura. En un momento uno de los discípulos del Señor le dice a otro discípulo, a otro creyente, a otra persona, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, de la misma forma en que prospera tu alma. Y me gusta mucho la palabra salud. Cuando le decía yo deseo que tú tengas buena salud, estaba diciendo quiero que tú tengas plenitud, no tan solo en tu alma, en tu espíritu, sino que también que tu cuerpo pueda recibir esta plenitud. Y la condiciona de alguna manera a la salud del corazón, a la salud del alma. Dice: tu cuerpo va a tener salud en la medida en que tu alma, tu ser interior pueda caminar en esta salud. Y hoy vamos a hablar precisamente de salud. Y para eso tenemos dos personas que trabajan en el área de la medicina. Es un área que no podemos, de alguna manera, evitar. Siempre vamos a necesitar de alguna forma la ayuda en nuestro físico. Siempre vamos a necesitar el consejo, el aprendizaje, la educación, porque al Señor también le interesa el área física. Así que, sin mayor introducción, quiero invitar a compartir a dos amigos y hermanos. Primero quiero presentar a la doctora Paula Rangel desde México. Nos está acompañando. Paula, qué gusto tenerte con nosotros. Mucho gusto, Isaac. Al contrario, gracias por invitarme. Estoy Qué súper honor. emocionada de estar aquí con ustedes. Buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también tenemos junto a nosotros a mi querido amigo Mauricio Lagos. Mauricio, qué gusto tenerte con nosotros. Hola Isaac y a todos los amigos, ¿no? Un placer estar aquí en un tema tan interesante que nos apasiona. Claro que sí. Así que amigos, este tema de la salud, ustedes lo han estudiado años. Estamos hablando de que ustedes se dedican a este tema y los dos tienen en común que ejercen la medicina como profesión. Eso quiere decir que han invertido más que su tiempo en poder entender esto que de alguna manera es el cuerpo humano. Pero los dos tienen en común que no tan solo son doctores, sino que también son discípulos del Señor, caminan tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, a quien tanto amamos. Así que qué interesante poder escuchar sus experiencias de cómo han podido de alguna forma conectar la vida que ustedes tienen en el Señor y este ámbito de salud. Y me gustaría comenzar contigo, Mauricio, que ya tienes quizás un poco más de ventaja en que Paula en ejerciendo la medicina y experimentando esto. Cuéntanos de tu experiencia. Mira Isaac, bueno, de una forma también sobrenatural, Dios me llevó a estudiar medicina, ¿ya? Y luego pediatría. Pasaron varias cosas, el testimonio es un poco largo, pero de una forma maravillosa Dios me permitió estudiar esta carrera sin los recursos.
que no disponían mis padres, pero el Señor proveyó todo aquello. Luego, para también la especialidad de pediatría, también Dios hizo varios milagros, me conectó de una forma sobrenatural y pude hacerlo en mi casa de estudio. Así que se dio todo así. Entonces, yo siempre supe que el Señor tenía como este destino, este propósito. Y tuve mucha afinidad con los niños. Siempre, cuando hice mi primera pasada en pediatría, esto fue algo que me cautivó, estar ahí, ver a los niños nacer sobre todo. Me llamó mucho la atención el área neonatal, de recibir a prematuros, bebés muy pequeñitos, ayudarle en todo este proceso de que pudiesen ir madurando y lograr sobrevida, que fue aumentando cada vez más a medida que la edad gestacional iba bajando. Todo esto realmente me sentía muy a gusto. Yo sentía que era algo que el Señor había destinado para mí. Y esto paralelo, por supuesto, a todo un entendimiento y luz que el Señor con los años te va manifestando acerca de qué es lo que es sanidad, qué es lo que es salud de reino, las relaciones entre el cuerpo, el alma, el espíritu, todo aquello que es tan importante para la recuperación de la salud. Y me fui dando cuenta en el tiempo que muchas veces personas que no tenían conocimiento del Señor experimentaban una salud bastante buena, eran muy cuidadosos con su cuerpo, eran respetuosos con lo que comían, con su hábito, ¿ya? Y por otro lado veía que en mucho pueblo del Señor había mucha enfermedad, muchos hábitos dañinos, ¿ya? Y mucho uso de medicamentos. Entonces todo esto, claro, fue produciendo, ir buscando en el Señor acerca de, y viendo el diseño de parte del Señor, porque el diseño del Señor es un diseño integral. Él no hizo una persona, espíritu, alma y cuerpo, con distintas funciones. Muchas veces yo entiendo que se separan, ¿no? Se ve la anatomía del espíritu, el alma, el cuerpo, pero en un comienzo, si pudiésemos ver a Adán, funcionaba como un ser integral. Y esa es la función de Cristo en nosotros. Dice que Cristo vino a reunir todas las cosas en Él, ¿ya? El Señor analiza y escudriña nuestros corazones, pero también Él viene a reunir todas las cosas. Entonces eso es parte de un diseño que en salud es muy importante entender. Wow, qué tremendo lo que tú acabas de mencionar, Mauricio. Paula, en tu caso, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Claro, la mía es muy diferente. Yo estudié medicina sin conocer al Señor. Entonces estudié medicina en una parte porque yo venía de una historial muy largo de enfermedad que nadie me podía diagnosticar ni tratar adecuadamente. Muchísima frustración con el sistema médico. Y entonces entré a medicina con la intención de ser un médico diferente, pero ya allá adentro me convertí más bien en alguien que quería estudiar medicina por soberbia. Hay muchísima idolatría hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, la verdad es que no entré por razones 100% honestas, pero cada vez se fue empeorando la situación. Yo conozco al Señor un año antes de graduarme y recibo, me encantaría decir que yo fui de las que creí sin ver, pero el Padre es tan misericordioso y sabía exactamente cómo funcionaba mi mente y lo duro que tenía el corazón. Entonces yo fui como Tomás, de que necesitaba tocar las llagas, y Él me sanó por completo, de la noche a la mañana, en un acto de misericordia absoluta, y desde ahí mi fe y mi relación con Él cambiaron por completo.
había estado empezando a querer conocerlo, pero después de eso me metí de lleno y yo dije, ¿cómo voy a regresar a la medicina, a recetar cosas, si yo sé que la única manera en la que yo me sané fue a través de este gran milagro? Entonces puse la medicina a sus pies y dije, me voy a salir de la escuela. Después de 6 años de estudiar, dije, ya, se acabó. Si me voy a dedicar a lo que tú quieras, a acomodar sillas bueno, en ese tiempo, en el templo, ¿verdad? Lo que tú quieras. Y pasó un proceso en mí en donde estuvo bien que yo renunciara a todo lo que yo conocía como correcto en la medicina y me fue enseñando el diseño que él tenía para la medicina, para las personas, desde su perspectiva, ¿no? Hacia afuera del cuerpo como una manera de enseñar una misericordia absoluta, de la cara de Cristo en cuidar a un enfermo, en quitarle el dolor, en hablar el evangelio sin tener que decir una palabra, eh, y enseñar esa misericordia que yo recibí, aunque no en el mismo nivel, porque yo no tengo esa capacidad, en fe y en verlos como Dios los ve, ¿no? Y dentro del cuerpo, mucho más desde el aspecto de la educación, la responsabilidad, porque lo que dice Mauricio es súper real. Hay un abandono muy grande del cuerpo físico dentro del cuerpo de Cristo, y somos un ser integral. Y yo me obsesioné un poco con el tema del diseño, que también menciona Mauricio, de que Dios tiene un diseño muy particular con nosotros. Y yo estaba indagando, porque tenemos esta falsa idea, mucha gente tiene esta falsa idea que Dios se comunica con nosotros a través de la enfermedad, ¿no? Dios me mandó esto para que yo aprendiera esto. O estoy enfermo porque Dios quiere humillarme, una vez escuché eso. Y luego yo leo y sé que Dios odia el pecado, Dios odia la enfermedad. Y entonces nuestro trabajo como seguidores y discípulos de Cristo es odiar lo que Él odia también. Entonces, odiando la enfermedad, empecé a buscar el diseño que Él tenía para nosotros. Y yo decía, papi, ¿cómo es que en la caída y durante todo este proceso, cómo estamos tan enfermos? ¿Cómo es que la enfermedad es algo tan prevalente en el mundo y en nuestra vida? Si eso es algo que tú odias, ¿no? ¿En qué momento he de confesar que en ese momento lo que yo le decía es, ¿por qué nos diseñaste para estar enfermos? Porque es lo que yo veía en todas partes, ¿no? Gente enferma. Y un día me despertó en medio de la noche, de esas veces que te despiertas así y no te puedes dormir, y lo que me dijo es, ¿qué pasa si sacas a un pez del agua? Y yo dije, pues, sufre, se sofoca y se muere. Me dijo, exacto. ¿Es porque yo lo diseñé mal? ¿Yo debí de haber diseñado al pez para que en rebeldía se saliera del agua? No, señor. Bueno, yo te diseñé para estar en comunión constante conmigo. Si tú te sales del ambiente para el que fuiste diseñado, va a haber sufrimiento, va a haber sofoco, va a haber muerte. Y no es una falta en mi diseño. Es rebeldía de salirte del diseño perfecto que yo planeé para ti. Y entonces revolucionó por completo mi idea de lo que era la medicina y cómo yo quería ejercer como una mayordomía rendida a los pies de Cristo, diciendo, ¿cómo puedo yo y los demás regresar a ese diseño? Volver a meternos en el agua como ese pez, para estar completamente sumergidos en tu presencia y en eso encontrar la salud. Qué tremendo lo que tú mencionas, Paula, y tanto tú como Mauricio mencionaban el ser responsable de su cuerpo. Y me llama mucho la atención ese concepto, porque pareciera que de alguna manera no estamos acostumbrados a tomar responsabilidad de nuestro propio ser, ¿no? Y pareciera que la enfermedad de alguna forma es una consecuencia.
¿no? De alguna forma, nuestro cuerpo físico está diseñado para manifestar tanto lo que está dentro de nosotros. Entonces, ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuán importante es poder asumir esta responsabilidad y poder decir, yo necesito ser consciente de que hay cosas que pueden dañar mi cuerpo y por consecuencia acarrean enfermedad? Y pareciera que dentro de la iglesia este entendimiento no es asumido, no está siendo consciente. Entonces, ¿cómo podemos introducir este entendimiento? ¿Cómo podemos nosotros expandir dentro de las personas que están escuchando ahora y dicen, sí, o sea, es verdad, pero o sea, no he asumido dentro o internalizado dentro de mí que mi cuerpo, mi salud física depende de mí, ¿no? Mauricio. Yo creo que parte un poco por arrepentirnos, ¿no? De considerar al cuerpo como un accesorio, ¿ya? Como algo sin importancia, o algo por lo cual Dios no, la obra de Cristo no se llevó a cabo. Estamos hablando de que Él vino, se encarnó, Él sufrió azote, corona, latigazo, llaga, cada gota de sangre, no solo y bueno, después resucitó, ¿no? Toda la obra completa de Cristo. No solamente por la salvación, ¿ya? Por la vida eterna, sino para rescatar nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Entonces, como que en ese aspecto, quizás nosotros consideramos, y la palabra que dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es como que, ay, ¿por qué sale esa parte en la Biblia? Podría haber dicho el espíritu, el alma, pero escoge, por decirlo así, la parte más débil como habitación, el Espíritu Santo. Entonces tiene que haber un reentendimiento de que el cuerpo no es malo. Yo creo que esto, claro, ha estado impregnado de muchos pensamientos desde la antigüedad, ¿no? Como ascetismo, ¿no? El cuerpo es pecaminoso, todo lo malo está en el cuerpo no importa, y se sacan palabras fuera de contexto también muchas veces. Incluso se usa Pablo diciendo el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ocúpate de la piedad. Pero estamos hablando, imagínense una persona en el tiempo de Pablo, lo que caminaban, el ejercicio físico que hacían, no tiene nada que ver esa palabra con hoy día, cómo se ocupa nuestro cuerpo. Entonces, es realmente sacar de contexto algo. Y a través de toda la Escritura, vemos tantas manifestaciones del Señor preocupándose del cuerpo. Luchó por el cuerpo de Moisés. Elías fue arrebatado. Enoc. ¿Qué pasó con su cuerpo físico? Misterio, ¿ya? De hecho, Pablo decía que él estaba en una disyuntiva: o me quedo por la iglesia, pero también, o estar con el Señor es tan bueno, decía, estar ausente del cuerpo, pero también me gustaría experimentar cómo esto mortal es absorbido por la inmortalidad. ¿Me entiendes? Y algo que está pasando desde que el poder de la resurrección ha venido a nuestras vidas. O sea, es lo que el cuerpo está experimentando, el poder de la resurrección. Solo que decía Paula, si uno entra en el diseño y tu cuerpo permanece dentro de la comunión de Dios y hay una integridad, ¿sí? La cosa es aquí integridad, espíritu, alma y cuerpo íntegros, funcionando en integridad. Eso expresa el diseño, expresa una mayordomía con entendimiento, donde estos componentes están
se une cielo y tierra. Así como unió todo Cristo, también nosotros, tu espíritu, alma y cuerpo, es unido en Él. Entonces, a eso apunta. A eso apunta. Totalmente. Paula, tú mencionas una palabra que me llama tanto la atención. Tú dices mayordomía. ¿Qué es lo que significa para ti tener una buena mayordomía del propio cuerpo? Pues justo para empezar, no podemos tener una mayordomía sobre algo que juzgamos, que odiamos, que entonces esta idea de separar la diferencia entre el cuerpo y la carne, que son cosas completamente diferentes. Cuando el Padre le dice a Adán que es mayordomo sobre todas estas cosas, ¿no? Y que tiene una mayordomía. No se refiere a someterlo, subyugarlo, en el sentido de cállate cuerpo, ¿no? Porque eso tenemos mucha idea. Sobre todo, siento que tenemos esta mala percepción, como consideramos al cuerpo la carne, que cualquier necesidad del cuerpo va en contra del espíritu. Y entender la importancia del cuerpo como sabiendo, como dijo Mauricio, que por sus llagas fuimos sanados. Lo que significa que todo el sufrimiento que Jesús vivió en la cruz, cuando decidió tener un cuerpo físico, fue para librarnos de nuestro sufrimiento físico, pero también, así como Él murió por nuestros pecados y nosotros no recibimos ese perdón hasta que nos arrepentimos, el arrepentimiento del mal manejo del cuerpo es esencial y es un arrepentimiento constante, porque obviamente vamos a fallar de repente, pero el entender el peso de lo que estamos diciendo. Y suena horrible, pero es decir, si Cristo estaba dispuesto a bajar a sufrir lo insufrible, porque yo no tenga enfermedad, yo no estoy dispuesto a tener una dieta correcta o a ejercitarme, es entonces en donde yo creo que no nos hemos arrepentido. Porque para arrepentirte, en mi opinión, tienes que entender cuál era el diseño original de Dios para esa actividad o esa parte de tu vida y entender cómo lo has transgiversado. Entonces, si no ves que Dios tiene un plan para tu cuerpo, no puedes arrepentirte de haberle hecho daño, no puedes empezar a tener hábitos constantes guiados por el Espíritu. Entonces, lo primero, estoy completamente de acuerdo con Mauricio, es arrepentirnos y indagar de verdad, sentarnos con el Señor con todo el temor de Dios y decirle, Padre, por favor, enséñame todas las creencias falsas que tengo sobre mi cuerpo. Porque primero tenemos que lidiar con esa mentira. Después puedo hablar de cosas súper prácticas, ¿no? Puedo hablar tanto de escrituras como de estudios científicos que hablan de cómo entre más masa muscular, el músculo es un órgano metabólico que aumenta tu calidad de vida, aumenta tu cantidad de años que vives, disminuye tu predisposición a enfermedades crónicas, infecciosas, lo que tú quieras que te diga. Pero todo eso, en mi opinión, llega por inercia cuando nos rendimos y decimos, estoy dispuesto a estar incómodo, estoy dispuesto a sacrificar mis deseos y hasta podríamos decir, estoy dispuesto a sacrificar mi carne por mi cuerpo. Y siento que ahí es en donde entramos en mayordomía sobre nuestro cuerpo a los pies de Cristo y sobre la salud en general. Totalmente de acuerdo. Y acabas de mencionar algo que yo quedé plop. Aquí en Chile decimos eso cuando alguien dice una frase muy buena. Estoy dispuesto a sacrificar mi carne por mi cuerpo. Y es verdad, o sea, a veces confundimos el cuerpo de la carne. ¿Cuál es la diferencia para ti, Paula? Para mí la carne es este instinto caído que tenemos, ¿no? Todo aquello que nos impulsa a hacer algo que nos separa del Señor.
Si hay algo que te impulsa a hacer algo en contra de tu diseño, eso es la carne, en mi opinión, ¿no? La carne te pide quedarte en el sillón. O comer frituras, gansitos. Aquí en México tenemos, el gansito es el ejemplo que siempre usamos porque es como un pastelito que venden en todas las tiendas. Acá en Chile también está el gansito. ¿Sí? Ah, perfecto. Tu cuerpo es el que te pide ejercicio, te pide movilidad. Y a veces siento que todos sabemos que el hambre del espíritu funciona muy distinto al hambre de comida, ¿no? Bueno, en mi opinión, el espíritu, en cuanto más lo alimentas, más hambre tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y en la comida, entre menos lo alimentas, más hambre tienes. Siento que el cuerpo y la carne funcionan un poco así. La carne todo el tiempo tiene hambre. Te quiere pedir que hagas cosas que te alejen del Señor. Y no solamente físicas, también mentir, inmoralidad sexual, todas esas cosas vienen de la carne. El cuerpo, igual que el espíritu, no va a tener hambre a menos que lo alimentes. Todos aquí saben que las primeras 2 semanas de una dieta son las peores. Pero a medida que alimentamos a nuestro cuerpo con los nutrientes adecuados, le enseñamos que hay otras opciones, que no tenemos que vivir de azúcar refinada, el cuerpo se acostumbra a eso y nos pide eso. Te empieza a pedir frutas, verduras, carne, te empieza a pedir cosas buenas. Empiezas a hacer ejercicio las primeras 2 semanas, horrorosas. Después de eso, tu cuerpo solito te lo empieza a pedir. Entonces, a medida que vas alimentando los buenos hábitos de tu cuerpo va a empezar a tener hambre de eso. Y siempre va a existir la carne que te dice, no, quédate en el sillón, vamos a ver Netflix. Pero, entre menos la alimentes, menos habla. Entonces, en mi opinión, esa es la diferencia entre la carne y el cuerpo. El cuerpo te acerca al diseño de Dios, la carne te aleja del diseño de Dios. Qué buenos ejemplos acabas de dar y me gusta que sean tan prácticos. Así nadie se puede perder. Buenísimo. Hablando antes de comenzar el capítulo, estábamos precisamente comentando cómo hay una diferencia, existe una diferencia entre aquellas personas que han decidido el rendir su vida al Señor por cuanto han conocido o han tenido una revelación de quién es Cristo. Y por lo tanto, la consecuencia de este entendimiento es decir, Señor, quiero que tú seas el Rey, el Señor de mi vida, que gobiernes todas las áreas de mi vida. Y parece que es muy fácil decir, Señor, te entrego a ti mi corazón, te entrego a ti quizás mis pensamientos, pero es raro decirle, Señor, también te entrego mi físico, también te entrego mi cuerpo, también te entrego mi alimentación, también te entrego otras cosas que a lo mejor son muy comunes, que quizás son muy cotidianas, ¿no? Pero el Señor también quiere ser el Señor de esas áreas. Mauricio, tú mencionabas esto, cuando, y lo mencionabas al comienzo, tú veías que hay personas que precisamente conocen y creían en el Señor, pero sin embargo tenían como falencias en el cuerpo o en este entendimiento de la salud física. Para ti, Mauricio, ¿cuál debería ser la actitud, cuál debería ser la respuesta de una persona que busca amar al Señor sobre todas las cosas cuando se topa o se enfrenta a un problema de salud? Bueno, fundamentalmente lo que mencionamos de arrepentirse, ¿ya? Y yo quería tomar pasos prácticos, ¿ya? Muchas veces en esto se necesita como alguien a quien tú le des o te ayude en el proceso, ¿ya? Porque imagínate toda una vida funcionando de determinada manera en relación a tu cuerpo y con una mirada muy dualista, ¿ya? Porque la adoración, todo lo que es espiritual, tiene que ver con lo que yo hago con los hermanos, etcétera, o en actividades de tipo eclesiástica, ¿ya? Y
toda mi vida del cuerpo, mi reposo, el manejo del estrés, alimentación, la forma de vestirse, cómo duermo, las relaciones que tengo con los hermanos, con la hermandad, los vínculos familiares, ¿ah? El perdón, etcétera. Toda esta área que a veces está fuera de la mirada eclesiástica, ¿ya? O está fuera del ámbito donde donde hay actividad, activismo, queda a decisión propia o queda de acuerdo a los patrones familiares, ¿ya? O en el entorno en que tú creciste. Entonces salir de eso, a mi entender, o es una cosa que el Señor puede hacer de una forma tremenda, así impactante, o es un proceso que va a demorar algo, donde hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios de 180 grados, hay que afrontar una dependencia bien humilde del Espíritu Santo, ¿ya? Para hacer los cambios necesarios, ¿ya? Desde hacer ejercicio. Hay personas que les cuesta poco, por ejemplo, ya, seguir una dieta. No les es tan difícil. Pero, por ejemplo, a mí la parte de ejercicio me cuesta mucho más, ¿ya? Yo puedo hacer una dieta más estricta, pero la parte del ejercicio es una parte en la cual yo estoy luchando por romper cierto patrón. Entonces, cada persona es distinta y a veces va a necesitar como de un asesoramiento en el Señor, pero también de la hermandad, digamos, porque Dios nos sana en comunidad, Dios sana en el cuerpo. Esto es muy importante entender, que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y eso nos pasa a nosotros en forma individual. Si tú te golpeas una uña con un martillo, como que todo tu ser sufre. Lo mismo le pasa a tu alma. Si tu alma experimenta algún trauma, algún dolor, hasta tu cuerpo también es afectado, tu espíritu puede ser afectado. Bueno, pasa a las personas también como entes individuales. Una persona que está en una condición que necesita ayuda, tampoco podemos esperar que pueda salir a veces tan rápido solo. Entonces, Dios nos sana en comunidad porque viene luz, ¿ya? Se pueden ver patrones del cielo. Las personas pueden recibir un insight de revelación. Finalmente, la misma persona debe recibir luz del Espíritu Santo. Porque los cambios que son externos, por temor a enfermarte, temor a que te pase algo, temor a la muerte, o por recompensa, ¿ah? Me voy a ver mejor en el espejo, etc. Todas estas cosas son cosas externas, regulación externa, temor o recompensa, finalmente no dura. No se puede sostener en el tiempo. Solo el espíritu puede sostener algo en el tiempo. Así que yo creo que es lindo que en las congregaciones, en el grupo de hermandad, desarrollemos mesas de trabajo, equipos, donde nos podamos ayudar mutuamente, ¿ya? Paula, ¿qué papel juega la dirección del Señor en nuestro cuerpo? Yo sé que lo han mencionado, pero me parece que es importante. Mauricio lo acaba de abordar, porque estamos acostumbrados a quizás hacerle preguntas, Señor, ¿dónde voy a vivir? ¿Cuál es mi llamado, mi ministerio, etcétera? Pero es verdad, o sea, pocas veces le preguntamos al Señor, ¿te gusta mi estilo de vida física? Mauricio, adelante, adelante. ¿Cómo, cuando decimos adoramos al Señor, cómo puedo adorar con mi cuerpo? Entonces, pensamos que solamente es saltar en la congregación o levantar las manos para adorar. ¿Y qué tal si estoy usando una mancuerna para fortalecer mi brazo? Sabes que me emociono al hablar de esto porque Dios, como Padre, ve que estás haciendo un esfuerzo y estás adorándolo.
Amén. Totalmente, totalmente. Paula. Sí, no, cañón, porque yo creo que una parte esencial de la adoración es la obediencia, ¿no? Entonces yo sí veo como en el ejercicio, que a veces también me cuesta mucho trabajo, se lo rindo a él y cambia por completo la perspectiva. Así como ayunamos, el ejercicio también es llagar tu carne. Y quiero contestar tu pregunta, pero si puedo ser un poquito rebelde. Algo que dijo Mauricio me encendió el espíritu, y fue que aparte de arrepentirnos como individuos por no llevar a cabo nuestra salud de manera correcta, tenemos que arrepentirnos como cuerpo de Cristo y como iglesia, porque no hemos abierto las conversaciones, la educación, el espacio, y vemos la enfermedad como un castigo que puedes estarte mereciendo, y entonces arréglatelas. Y si ves, yo vengo de la nueva era, entonces lo que era súper atractivo de las culturas budistas, del yoga, de todo esto, es que abarcaban todas las partes de tu vida. Y entonces ahí es en donde todas estas otras culturas, todas estas otras creencias saben que hay tres cuerpos, saben que el físico importa, y están llenando un espacio que nosotros como iglesia, por terquedad, perdón, me emocioné, pero no estamos abordando. Y eso no es culpa del diablo ni de las tinieblas, es culpa nuestra por no estar llenando ese espacio. Porque el espacio que no es llenado por los hijos de Dios es llenado por alguien más. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para llenar ese espacio? ¿No? Y regresando a tu pregunta, la dirección de Dios justo dentro de nosotros, obviamente yo creo que recae mucho más esta responsabilidad sobre gente o que ha recibido el llamado específico de esto o que viene de un lugar en donde conoce cosas de sanidad. Como Mauricio, como yo, pues claro que si Dios te llama a ser médico o si eres médico y Dios te llama, espera que utilices eso para su cuerpo, ¿no? Y en mi opinión, ha sido un tema de avanzar, preguntar, avanzar, porque yo sé que Dios no quiere que me quede quieta por miedo a equivocarme. Entonces confío en su capacidad de guiarme y avanzo, y dentro de todo este proceso he recibido mucha dirección con respecto a cómo cada persona se tiene que tratar de manera diferente, pero muy característicamente las personas que están afuera del cuerpo de Cristo versus las personas que están adentro del cuerpo de Cristo. Y entonces cuando alguien dentro del cuerpo viene a consultarme, obviamente yo quiero ser ese apoyo del que habla Mauricio para acompañarlo dentro de este proceso a la sanidad física dentro de todas las esferas, almática, mental, espiritual, emocional, física, pero he tenido que tener muchísimo cuidado con la guía del Espíritu de nunca ser un reemplazo de la dirección de Cristo. Porque Él ya vino, todas las cosas están completas en Él, y cualquier cosa que utilices como primera opción que no sea Cristo está mal. Ya sea un doctor, un dentista, un mecánico. Yo siento que nuestra primera opción para todo siempre es buscar a Cristo y preguntarle a Él, y Él nos dirigirá con la persona correcta. Obviamente a veces nos cuesta más trabajo escuchar que otros, pero por lo menos tener la disposición y la voluntad de decir, papito, estoy viniendo primero a ti, Padre. Y en obediencia estoy yendo con esta otra persona. O la verdad, ahorita no te estoy escuchando bien, no te estoy entendiendo bien, estoy muy frustrado. Voy a ir con un hermano que sabe de este tema para que juntos resolvamos este problema a tus pies. Porque si no, empezamos a generar ídolos inmediatamente y empezamos a ver la salud como algo que parchar, y estamos haciendo lo mismo que el sistema médico y no estamos yendo al origen. Y hay un tema que siento que para mí, cuando Dios me lo explicó, lo entendí de una manera mucho más clara. Y no existía enfermedad, ¿no? Estábamos en el jardín, felices, se cae, está la caída, y entonces la primera mención de enfermedad es sufrimiento, dolor, tronar de huesos. Así es como se menciona la enfermedad. Dios nunca nos diseñó para eso. Y a medida que vamos avanzando, vemos en Éxodo que llegan a Mara, el agua es amarga, la pasan por un madero, según la instrucción
de Jehová, y él dice, yo soy Jehová Rafa, el que te sana. Entonces un Dios con este nivel de misericordia que se convirtió en nuestro sanador cuando ni siquiera nos había diseñado para estar enfermos. Entonces se convirtió en este sanador que nos ayuda cuando caemos en la enfermedad. Y eso fue hermoso y bellísimo y súper necesario. Sin embargo, luego llegó Cristo a unir todas las cosas en él y a entregarnos una salud completa y regresarnos a nuestro diseño perfecto. Y entonces, ¿Jehová Rafa sigue existiendo? Claro. Pero ¿y si en lugar de clamar por un milagro, nos rendimos a la cruz? Porque algo que tú dices es súper real, que muchas veces le decimos, te rindo mis finanzas, te rindo no sé qué, pero muy pocas veces decimos, te rindo mi salud. Pero cuando sí decimos, te rindo mi salud, usualmente significa, te voy a echar la culpa si me enfermo. Cuando yo digo, te voy a rendir mi palabra, no estoy diciendo, voy a decir todas las groserías que yo quiera y tú te haces responsable. Estoy diciendo, voy a usar mi palabra como tú la diseñaste. Entonces, si yo te digo, te rindo mi salud, lo que estoy queriendo decir es, voy a seguir el diseño que tú marcaste para mí. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo me voy a relacionar? Ese es, en mi opinión, lo que es rendirle tu salud a Dios. No decir, no voy a ir al médico, voy a comer como yo quiera, y si me enfermo, cosa de Dios, yo le rendí mi salud. Tal cual, tal cual. Y me gustaría que pudiéramos dar consejo, bueno, ustedes, por supuesto, de cómo en lo práctico una persona puede adentrarse en un entendimiento del cuerpo. Lo menciono de la siguiente manera. Algunas personas que conocen mi historia de vida saben que yo tuve un cambio muy trascendental y drástico en mi vida, en un momento en el cual el Señor me habla precisamente de este tema del área de salud. Y cuando yo hice el cambio, guiado por dirección del Señor, la primera pregunta que yo le hice al Señor es: ¿qué voy a comer ahora? Y yo saqué mi lápiz, papel y dije, voy a anotar, porque yo estaba esperando una lista, ¿no?, de alimentos que sí, no, sí, no. Y la respuesta del Señor me sorprendió, como siempre lo hace. Me dijo, aprende a comer sabiamente. Y eso fue todo. Y me quedé con la hoja en blanco. Entonces, cuando me dijo eso, yo entendí una cosa. Necesitaba aprender a comer, a alimentarme. Necesitaba aprender a cuáles cosas podían ayudar a mi cuerpo. Y efectivamente, lo que yo hice fue introducirme a estos estudios. Ahora, pasa algo. Que cuando tú dices, ya, vamos a estudiar cuál es la mejor alimentación, y te encuentras con... No sé, hay un video por ahí que está circulando que me causa mucha risa porque dice, la dieta vegana es dañina, y después la otra persona dice, la dieta vegana es lo mejor, y después dice, no, comer mucha carne es lo mejor, y el otro dice, es lo peor. Y así la persona, no sé, alguien dice, tomar agua es muy bueno, saca el agua y escucha otra cosa, no, el agua es dañina, y se la quita y se la guarda, y al final, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿Qué es lo que no como? O sea, ¿a quién le creo? Porque acerca de salud hay muchísimo material, sobre todo en redes sociales. Entonces, según ustedes, ¿qué es lo que prácticamente, en lo práctico, así, en lo cotidiano, una persona debería estar de alguna manera atento, o debería, por ahí, mira, estudia esto, entiende esto, según ustedes? Mauricio. Yo creo que la paz de Dios, ¿ya? Se ha estudiado distintas cosas, ya de conocimiento de todos, digamos, las zonas blue, ¿ya?
donde hay grandes grupos de longeos, ¿ya? El ejercicio físico, sin duda, ¿no es cierto? Llevando el músculo como un órgano endocrino, y muchas técnicas para alargar los telómeros o para que los telómeros no se acorten, que son estas cosas de los cromosomas. Pero lo que se ha visto es que las personas que están en paz o en reposo, finalmente, si tú las comparas, claro, son las más longevas, las menos enfermas, ¿verdad? Y uno podría ir más allá, porque la paz es Cristo, ¿no? Dice que Él vino a hacer la paz entre nosotros y Dios. Y esta es la salvación grande, ¿no? Todo, ¿no? Cristo vino a salvar, a salvarnos de todo, ¿verdad? A administrar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, creo que debemos avanzar en eso. O sea, si somos guiados por el Señor a estar perdonando, en una actitud de perdón constante, dice Pablo, ¿no es cierto? Si es en las cartas, si depende de ustedes, traten de estar en paz con todos, ¿no? De hacer el bien. En 2 Corintios dice, los que perseverando en hacer el bien, o sea, estar en un equilibrio, ¿ya? Guiado por el Espíritu, ¿ya? Vida eterna, dice el Señor, vida eterna para los que perseveran en hacer el bien. Y dice, honra, gloria e inmortalidad. Y esto a mí me ha volado la cabeza en el último tiempo. Honra, gloria e inmortalidad. Entonces, ahí hay un alimento del cual Dios provee para todo nuestro ser. Honra a nuestra alma, ¿ya? La sanidad más importante para el alma es la honra. Y el Señor Jesús la recibió. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cuando el alma del ser humano, del Hijo de Dios, recibe honra del Padre, cuando podemos escuchar nuestra alma, esas palabras, nuestra alma es libre de todo temor, de todo. Pero tenemos que hacernos expertos en escuchar esas palabras de honra en nuestra alma. Y esas palabras provienen del Padre. Pero también habla de gloria. Y la gloria es lo que se ministra continuamente a nuestro espíritu. Gloria. Y la gloria, sin duda que la experimentamos en cuerpo también, en corporalidad, en el cuerpo de Cristo. Porque el Señor dice, yo les he dado mi gloria para que ellos sean uno. O sea, no podemos tener una gloria individual. O sea, Dios nos da gloria a nuestro espíritu para que nosotros seamos uno. Entonces, yo creo que esto va a traer una revolución y una revelación de la gloria de Dios manifestándose en el cuerpo de Cristo para unirnos. Y lo otro, inmortalidad. ¿Por qué habla de inmortalidad? Porque dice, los que buscan honra, gloria, inmortalidad. Qué tremendo, porque la inmortalidad, ¿quién pudiese buscarla? El mundo la está buscando. El hombre, los científicos en Harvard, en las universidades más prestigiosas están buscando y están inquiriendo en que los genes humanos pueden prolongar la vida mucho más, pero están tratando de buscar inmortalidad, porque es algo que el hombre trae en su diseño. El hombre trae en su diseño la inmortalidad y se revela en contra del deterioro del cuerpo. Bueno, pero esto solo lo logramos en el Señor. Así que yo ahí estoy metiéndome en eso. Qué interesante lo que tú acabas de mencionar, qué interesante. Wow. Paula, ¿qué consejo práctico tú puedes dar? Me quedé en shock, estoy muy ministrada en este momento. Sí, yo estaba pensando justo más así como zanahoria, sí, pero creo que Mauricio acaba de abrir una ventana de algo increíble. Sí. Pero de manera más práctica, justo siento que
hay mucha desinformación con respecto a la dieta. Y aquí es en donde me pongo mi gorro de aluminio de conspiranoica. Y yo creo que, ¿por qué el mundo querría que estuviera sano? Entonces, ¿por qué estamos escuchando sus consejos de cómo comer? A través de eso, y mucha gente que se me acercó a mí, el Señor me mandó a hacer un taller justo con todos estos tips prácticos y tal, pero si pudiera resumirlo en 3 cositas, uno es experimentar. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente. Yo no me voy a sentar aquí a decir, el veganismo es lo correcto, el carnivorismo es lo correcto. Cada cuerpo es un mundo y hay gente que le ve increíble con la dieta keto y hay gente que le destroza el cuerpo a la dieta keto. Pero en general, si tuviera que decir en general, casi siempre hemos visto que los cuerpos funcionan muy bien en una dieta con alta proteína, grasas de alta calidad, no a los aceites de semilla. Tenemos esta idea del colesterol, de que el huevo y las carnes y la manteca y el tocino es malo. En mi opinión no es cierto. En mi opinión el colesterol se sube a través de la glucosa y a la harina y acaban de encontrar estudios de que al parecer sí es cierto que la glucosa, la harina y los procesados son lo que sube el colesterol, ya que le quitaron toda la proteína de alta calidad a la gente por todos estos años. Lo que diría que es súper importante es no consumir cosas procesadas. La mayoría de las cosas que no están procesadas, ¿qué significa esto? Si quieres pan, haz tu pan. ¿Suena horrible? O compra pan de una panadería. Si vas a comer algo como galletas, te conviene mucho más hacerlas tú, porque te ahorras 430 ingredientes. Cuando compras algo ya preparado, no tienes ningún discernimiento ni de lo que tiene, ni de lo que te estás comiendo, ni de la cantidad de sal, ni de la cantidad de azúcar, ni de colorantes, porque está hecho para sobrevivir muchísimo tiempo en el congelador. Entonces, en pocas palabras, si tú lo cocinas, sabes lo que tiene adentro y eso te da mucho más discernimiento. Aparte de que si tienes que hacer galletas cada vez que quieres comer galletas, se te van a antojar muchísimo menos las galletas. Trata de comer siempre la proteína y la fibra, que son las verduras, antes de comer los carbohidratos, porque eso evita los picos de insulina que hacen que nos inflamemos. Son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, pero mi recomendación es eso. Alto en proteína, bajo en carbohidratos, carbohidratos que sean de alta calidad, evitar los procesados y no tenerle miedo a la grasa. Mientras no sean aceites de semillas, o sea, aceite de girasol y todo eso, no es lo mejor. Pero aguacate, manteca de cerdo, tocino, yo recomiendo todo eso ampliamente, porque podemos ver que cuando eso era súper famoso en los 50s, que era como se cocinaba, la gente no se moría de infartos tanto como ahorita. Entonces, claramente quitar el huevo, quitar la manteca, no fue la respuesta correcta. Buenísimo, muy buenos consejos. Pero ahora me gustaría centrarme un segundo, Mauricio, en cómo, o sea, ¿qué pasa si una persona se topa con alguna enfermedad y dice, quiero sanarme, quiero de alguna manera restaurar mi condición física, pero no quiero depender de fármacos, no quiero depender quizás de algún tipo de producto que va a tener una consecuencia o un efecto secundario? Entonces, ¿qué consejo práctico también le podemos dar a eso? Mauricio. Sí, no, que interesante lo que decía Paula de los alimentos. Y también el cocinarlos, uno, abre un tiempo de comunión entre padre e hijo en la familia, que eso no te lo da el procesado en el microondas. Y las nuevas generaciones aprenden ver los productos frescos, cocinar. Si los niños se interesan por eso desde pequeñitos, sin duda que va a ser distinto. No sé, a ver, un hermano que te consulte, un hermano 40, 50 años, que está con sobrepeso, obesidad, y está hipertenso, y tiene acantosis nírica, estas manchas como café, con prediabetes. ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, todo lo que dijimos anteriormente, ¿ya?
Y va a depender un poco en qué condición uno lo vea. ¿Ya? Yo ocasionalmente aconsejo a adultos, ¿ya? Hice como un diplomado en estilo de vida saludable porque me gusta esto integral, entonces aunque no tenga que ver con neonatología, pero tiene que ver con la familia, ¿ya? Entonces hay que ver qué fe y qué fuerza la persona tiene para hacer los cambios, ¿ya? Hay que partir por ahí, identificar en qué estado está. ¿Está en un estado de desesperación? ¿Está en un estado crítico de salud? ¿Ya? Entonces son todas preguntas válidas para ver si uno tiene tiempo como para llevarlo por un proceso que va a ser más bien largo o va a necesitar algún bastón, digo yo, para caminar por un tiempo. ¿A qué me refiero con un bastón? Bueno, si la persona no tiene la fuerza para cambiar, no tiene la revelación y la persona está en una situación crítica de salud, a lo mejor va a necesitar la asesoría o el apoyo de ciertos fármacos en forma transitoria hasta que la persona vea la luz y vea que hay fuerza para cambiar. Hoy en día la mayoría de las enfermedades crónicas o llamadas crónicas pueden ser reversibles. Hipertensión, diabetes, obesidad. Y pueden llegar a fármacos cero con un cambio en estilo de vida, más aún los cristianos. Porque el Señor dijo, no solamente que Él nos acompañaba en el dolor, dijo que Él llevó en su espalda, cargó nuestra iniquidad y nuestra enfermedad. Entonces, a veces hemos perdido la fe para ver que el Señor las cargó. Y pensamos que, bien, voy a sufrir esta enfermedad, la acepté como un destino, y el Señor va a estar conmigo. Tengo solamente fe para entender que el Señor me va a acompañar en mi dolor, en mi enfermedad. Pero no para poder ver que Él ya la cargó, que no la tengo que cargar yo. Esa es parte de la obra de Cristo, no es mi parte. Yo no sé, tú te dedicas más a adultos, Paula, ¿nos puedes decir un poco más cómo enfrentas esto? Sí, justo. Mi paciente, el 80% de mis pacientes son pacientes que llamamos metabólicos, que son diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo podemos hacer así como, pensemos que me está contactando una persona del cuerpo de Cristo que conoce al Espíritu Santo. Hola, mucho gusto, tengo estos problemas, ¿no? Primer paso, yo diría detectar en qué te sirve la enfermedad, porque la enfermedad es un acuerdo y siempre es transaccional. Y así como tú estás enfermo y te está costando, también le estás agarrando algo de provecho. Te está sirviendo para excusarte, te está sirviendo para ser la víctima, te está sirviendo para obtener atención, te está sirviendo para tener una razón por la cual no avanzas o no estás llegando a tu potencial. Cada uno es diferente. Pero si no somos honestos y tomamos responsabilidad de que nosotros abrimos la puerta para que la enfermedad entrara, no importa lo que hagamos, la enfermedad va a seguir entrando por esa misma puerta. Ya detectando la puerta, ya poniéndole a los pies de Cristo y caminando en Él, vamos a ver qué podemos hacer de manera física. En mi opinión, muy pocas veces los cambios 180 funcionan. Si yo te digo de hoy a mañana que no movías un dedo y que comías puras sabritas, te digo mañana empieces con una dieta como la dije, alta en proteínas, sin carbohidratos, sin procesados y vas a hacer 3 horas de ejercicio anaeróbico al día, o sea, de pesas, lo más probable es que si te dura 3 días, tuvimos mucha suerte, a menos de que tengas una convicción del Espíritu Santo que te lleve a las montañas. Si no, te diría, vale mucho más un cambio pequeño, sostenido en el tiempo, con el cual podamos construir. Si ahorita solamente podemos cambiar una de tus 3 comidas, ya estás cambiando el 30% de tu alimentación. Entonces, cambios sostenidos que puedan ser construibles en el tiempo. Si necesitas ayuda, yo en lo personal me recargo muchísimo de herramientas de herbolaria, de herramientas naturales, que también tienen funciones como la muleta, precisamente, bajan el azúcar, ayudan con los triglicéridos, protegen el hígado, tienen mucho menos efectos secundarios, hay que saberlos usar, porque como todo puede ser medicina, todo puede ser veneno. Entonces, tampoco les recomiendo que busquen en internet qué planta sirve para qué y tomen la dosis que se les ocurra, pues no. Pero
Definitivamente podemos usar muletas para llevarnos a un lugar, dependiendo de la gravedad y de nuestras opiniones. Pueden ser muletas farmacológicas, pueden ser muletas naturales, que nos lleven hacia tener unos hábitos construibles en el tiempo, que nuestro cuerpo ya tenga hambre de las cosas que necesita. Y entonces yo creo que no existen los diagnósticos permanentes. Si un diagnóstico se va a convertir en tu sentencia, prefiero no decirte ni lo que tienes, porque en mi opinión, no, como ya hay muchas cosas que podemos ver que no es permanente ni la diabetes, ni la hipertensión, todo es reversible con estilo de vida sostenido en el tiempo y comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ese sería como mi 1, 2, 3 de cómo abordo una persona que quiere cambiar su vida, que quiere caminar con el Señor y que quiere tener una vida más sana. Cambios pequeños sostenidos en el tiempo, responsabilidad y nada, constancia. Buenísimo. Paula, creo que tú tienes una página en Instagram y también creo página web donde tú haces asesoría, si no me equivoco. Sí. Sí, alguien te puede buscar a través de tu contacto. Menciona eso, por favor. Claro que sí, muchas gracias. El Instagram se llama Rafa Wellness, que es el nombre de este proyecto que el Señor me dio, que es justo abordaje integral con herbolaria, medicina natural, cambios del estilo de vida. También tenemos una academia Rafa, que también pueden acceder ahí desde el Instagram, en donde tenemos talleres con información práctica sobre todo esto. Dieta, ejercicio, hacia dónde me dirijo, qué tengo que comer, cuáles son las diferencias, por qué estoy enfermo, ¿no? Entonces es Instagram @Rafa Wellness, o creo que doctora Pau Rangel también me pueden encontrar. Buenísimo, buenísimo. Así que te agradezco mucho por tu contacto. Las últimas palabras, amigos míos. Mauricio. Creo que yo estoy esperanzado y muy expectante en lo que Dios está haciendo en salud, porque donde me topo con distintos hermanos, Dios está hablando mucho de esto. Y eso es muy... Me contaba mi hermana que vive en Estados Unidos, que estuvo hace poco acá en Chile, y sabe que la conoció, que le pasó algo extraordinario estando acá. A mi hermana Dios la ha usado en sanidad y ella misma ha experimentado sanidad. Pero dice que cuando se acercaba a las personas, hermanos, a abrazarlo, sentía que las personas le susurraban sus diagnósticos. Entonces, abrazaba a la persona, hola, ¿cómo estás? Y me diagnosticaron esto, tengo esto. Y así le pasó como 8 veces. Entonces me decía hoy día en un audio, Mauricio, necesitamos orar. Algo Dios quiere hacer en este ámbito, sobre todo para libertad en el cuerpo de Cristo. Entonces yo estoy muy esperanzado porque como que se está abriendo ámbitos nuevos, en lo cual Dios está trayendo todo ese diseño, ese río que corre del trono de Dios, en el cual todos los hijos deben nadar, permanecer con los árboles de la vida, comiendo de ese fruto que es distinto para cada mes, esas hojas de sanidad para las naciones. Hay algo en la cual Dios quiere que nos sumerja. Así es, totalmente de acuerdo. Paula, tus últimas palabras. Eso, justo, que dijo Mauricio, Dios está hablando, los está hablando a todos. Y qué hermoso poder estar con gente que lo escucha, que estamos obedeciendo en la medida que podemos. Y los invito a todos a vivir este proceso con gozo y no con pesar, de decir, es un proceso difícil, claro, pero en el gozo del Espíritu Santo poner todos a sus pies, tomar esta responsabilidad y saber que la luz al final del día no es solamente nuestra sanidad, sino convertimos como en Pedro que caminaba y con la sombra sanaba.
porque ya entendimos nosotros y dar sanidad sin tenerla es algo que va a ser muy complicado. Entonces, como cuerpo, tomar esta responsabilidad, como hijos, llenar este espacio, empezando por nosotros mismos, y eso solito va a repartir la gloria y la misericordia de Dios a todos a nuestro alrededor. Amén, amén y amén. Así que les agradezco muchísimo por este tiempo. Yo disfruté muchísimo este capítulo. Fue maravilloso. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Paula. Una bendición conocerte, de verdad. Ay, Mauricio, igualmente. Me ministraste muchísimo. Y tú también, Isaac, los gocé mucho el día de hoy. Ay, qué lindo. Gracias, Paula. Un honor tenerlos aquí. Y bueno, estoy seguro que nos vamos a volver a ver. Amén. Va a haber mucho más. Claro que sí, claro que sí. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos ustedes en este capítulo. Fue realmente extraordinario. Yo quiero soltar una palabra de sanidad sobre todas las personas que vieron y que están ahí viendo este capítulo. El Señor llevó las enfermedades, nuestras iniquidades en sus heridas. Y yo quiero declarar que toda enfermedad es absorbida por la luz de la gloria de las llagas de Jesucristo. Así que si tú estás enfermo, se abre delante de ti un tiempo para entrar en sanidad, para entrar en restauración por medio de la sangre de Jesús. Así que entra, porque por sus heridas somos sanados. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este capítulo y no se olviden, su reino está aquí. Nos vemos. Chao, chao.